Buenos días, profesora Patricia Londoño Pérez. Mi nombre es John Alexander Pérez, estudiante de Administración de Riesgo, Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Militar Nueva Granada. Junto a mi compañero don Armando Argüello daremos a conocer nuestra primera actividad, Introducción a la Vigilancia Epidemiológica. Tenemos que los sistemas de vigilancia epidemiológica son procedimientos y estratégicas enfocados a averiguar sistemáticamente la presencia de indicadores de enfermedad y los efectos a los trabajadores, así como las condiciones en el medio ambiente de trabajo, las condiciones laborales, los hábitos de los trabajadores, el uso de los EPP y otros factores que se relacionan con la exposición ocupacional. Los estudios de vigilancia epidemiológica tienen dos aspectos de la investigación, los analíticos y los descriptivos. Los analíticos permiten establecer cuáles son los factores determinantes de la vigilancia y los descriptivos facilitan el análisis de la distribución de la epidemiología con los propósitos de mejorar la calidad de vida de las personas. Tenemos unos conceptos, decimos que el sistema tiene aplicaciones en la ciencia, se considera como un conjunto de conceptos, elementos reales provistos de la organización que interactúan entre sí y están estrechamente interrelacionados. Tenemos que la vigilancia es un proceso de estudio que produce una serie de informes para la toma de decisiones. La epidemia son manifestaciones de un número de casos de alguna enfermedad. ¿Qué es la epidemiología? Esa es una palabra que surge de los términos griegos epi, que significa cerca de, demo, que traduce población, y logos, que significa el estudio de. Así que la epidemiología quiere decir el estudio de la relación de la salud y la enfermedad, y es considerada también como la ciencia básica de la salud pública. Métodos epidemiológicos ayudan a determinar los aspectos que afectan a la población. Estos se basan en observación de los fenómenos, elaboración de hipótesis, estudios, experimentación y la verificación de los resultados. Tenemos tipos de sistema de vigilancia, tenemos de carácter universal, de muestra de casos, revisión de registros institucionales basados en encuestas de carácter centinela y de laboratorio. Tenemos también entre los factores de riesgo la enfermedad laboral, que estos son, incluyen todos los agentes determinantes que originan los problemas de la salud. Y tenemos que los factores de riesgo tienen capacidad potencial y estos ocasionan lesiones y daños. Tenemos la clasificación general de los factores de riesgo. Tenemos condiciones de seguridad, condiciones de higiene, condiciones ergonómicas y condiciones psicolaborales. Dentro de los factores de condiciones de seguridad encontramos los mecánicos, los eléctricos, los químicos y los biológicos, que los encontramos en la ayuda. Tenemos también entre las condiciones de higiene, tenemos la exposición a temperatura, la radiación, el ruido, la iluminación inadecuada y las vibraciones. Tenemos también dentro de las condiciones ergonómicas la carga estática y la carga dinámica. Tenemos la carga psíquica y psicolaboral dentro de la carga psicolaboral. Tenemos también el factor de riesgo humano, tenemos las conductas inseguras, también tenemos el factor administrativo, que es la carencia de inducción, capacitación, normas de seguridad, exámenes médicos, recursos humanos. Y tenemos un factor de riesgo público, que es el tránsito y la delincuencia. Tenemos también como control de factores de riesgo, que esto es determinante, esta técnica de prevención, que es la que permite garantizar que efectivamente se esté protegiendo a los trabajadores de las condiciones de peligro que son los que finalmente cursan la aparición de enfermedades laborales a corto, largo y mediano plazo. ¿Qué controles de riesgo podemos encontrar? Tenemos de la higiene industrial, que es esta disciplina preventiva que se encarga del estudio de las condiciones del medio ambiente de trabajo, que permite identificar, evaluar y controlar los contaminantes del origen laboral. ¿Qué es control de riesgo? Y otro control de riesgo es la matriz que permite organizar la formación para que con mayor posición se reconozcan, localicen y cuantifiquen los riesgos, que de manera simultánea dan paso a realizar otro tipo de medidas de control, como son el análisis de puesto de trabajo, las visitas de inspección y la investigación de las enfermedades laborales. ¿Qué son medidas de control? Que estas permiten elaborar un plan de intervención y realizar medidas correctivas necesarias para eliminar el riesgo que originan las enfermedades laborales y proporcionar conceptos técnicos sobre los elementos de protección personal que son contundentes para garantizar la mitigación de la exposición. Eventos son los sucesos o circunstancias que se pueden modificar o incidir en la situación de salud de una persona o la comunidad, que se clasifican en condiciones fisiológicas, enfermedades, discapacidad y muertes. ¿Qué es evento centinela? Aquellas condiciones en las que la ocurrencia o presencia del evento sirve de alarma y refleja la necesidad de mejorar la calidad de la atención. Se comporta como un índice negativo y parte del supuesto de que si el sistema de atención ha estado funcionando satisfactoriamente, podía haberse evitado o controlado.
se manifiesta en los sucesos relacionados con la enfermedad laboral, las incapacidades o la muerte. Ya terminó y doy paso al señor don Armando Argüello para la continuidad de nuestra exposición. Muchas gracias, buen día. En el esquema de eventos Centinela en salud ocupacional encontramos los observatorios. Estos permiten canalizar inquietudes de numerosos actores de la sociedad con capacidad de contribuir con ideas o acciones concretas en armonía con los intereses del Estado. Según la manera en que se aborden, se clasifican en observatorios centrales. Consiste en la organización sistemática y ordenada de actividades relacionadas con la recopilación, análisis e interpretación de toda la información veraz, actualizada y disponible sobre un conjunto de fenómenos de interés particular cuya distribución y comportamiento debe ser analizado con el fin de tomar decisiones u orientar acciones. En el observatorio local tiene la misma finalidad del central al ser una herramienta que genere evidencia sistemática de una serie de actividades relacionadas con la información que ya ha sido analizada e interpretada, pero su enfoque permite realizar un diagnóstico proximal con el fin de tomar decisiones y adelantar acciones que se respalden con base en estadísticas que evidencien un problema de salubridad en la población en el ámbito local. El propósito de un sistema de vigilancia epidemiológico es minimizar los efectos negativos de los agentes de riesgo en las personas que por razones de su ocupación se ven expuestas a la probabilidad de enfermar o morir y contribuir al desarrollo de mejores condiciones de salud en la empresa, de la comunidad a la que pertenecen, sus familias y al sistema general de seguridad social del país. Entonces encontramos un proceso y que debe de contar con detección, filtrado, verificación, análisis, distribución e investigación. El sistema de vigilancia en salud pública. Civigila se creó y se reglamentó mediante el decreto 3518 del 2006 y la define como la entidad pública responsable de la investigación, confirmación y configuración de los eventos de interés en salud pública con base en la información suministrada por las unidades primarias generadoras de datos y cualquier otra información obtenida a través de procedimientos epidemiológicos. El sistema de salud pública, Civigila, tiene como responsabilidad el proceso de observación y análisis objetivo, sistemático y constante de los eventos en salud, el cual sustenta la orientación, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de la práctica de la salud pública. Los eventos en salud son el conjunto de sucesos o circunstancias que pueden modificar o incidir en la situación de salud de una comunidad. Enfermedad, factores protectores, discapacidad, muerte, factores de riesgo o otros determinantes. Aquí podemos ver en la imagen los que se desprenden del método Civigila. La vigilancia de las condiciones de salud. La vigilancia en salud pública consiste en el proceso sistemático y constante de recolección, análisis, interpretación y divulgación de datos específicos relacionados con la salud para su utilización en la planificación, ejecución y evaluación de la práctica en salud pública. Este tipo de vigilancia responde a un conjunto de acciones encaminadas a monitorear las situaciones de salud referidas tanto a las personas como a las colectividades, con el fin de conocer su estado y así poder implementar las acciones de prevención. La epidemiología. En este campo también se mide en términos de consecución de las metas y los objetivos planteados que van a generar unos resultados. Para ello se hace referencia a aspectos como la eficacia, eficiencia y resultados. Vigilancia de las condiciones de trabajo. Es la herramienta que utiliza la medicina del trabajo para hacer seguimiento de las incidencias y o gestión que se desarrollan en los puestos de trabajo para conocer y evaluar los riesgos específicos y así poder establecer un protocolo de salud que permita mitigar las condiciones de trabajo
que tiene sobre la salud de los trabajadores. Entonces encontramos los tipos de vigilancia en salud: inicial, después de la incorporación al trabajo o de la asignación de nuevas tareas con nuevos riesgos específicos; periódica, según los productos o condiciones de trabajo a los que esté expuesto el trabajador, que así lo requieran por legislación; la prolongada, en los puestos en los que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario. El derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral a través del Sistema Nacional de Salud. Vigilancia en lesiones. Una lesión es causada por la exposición aguda a agentes físicos tales como energía mecánica, calor, electricidad, químicos y radiación ionizante, que interactúan con el cuerpo en cantidad o a una tasa que excede el límite de la tolerancia humana. Las lesiones por resbalones y caídas son múltiples: lesiones en la cabeza, lesiones en columna y lesiones de espalda, igualmente fracturas de huesos. La responsabilidad de estos accidentes se puede ser de empleadores y propietarios de locales que no mantienen adecuadamente sus sitios de trabajo. Estos accidentes incluyen caídas de altura de los trabajadores de la construcción y los limpiadores de ventanas. Las lesiones ocupacionales musculoesqueléticas relacionadas con la exposición a trauma repetitivo a nivel columna lumbar y de miembros superiores son frecuentes y costosas. Aun cuando se sabe que las causas de las lesiones son complejas, existe suficiente evidencia científica que relaciona algunas actividades laborales y cierto tipo de posturas, inadecuados movimientos repetitivos y manipulación de cargas como contribuyentes al problema de lesiones osteomusculares, dentro de las cuales encontramos desórdenes de músculo esqueléticos, síndrome del túnel carpiano. Gracias, profesor, y buen día, que estés bien.